Amigos, nos encontramos hoy delante de un olivo, aunque parezca mentira, se trata de una olivera que la hemos ido podando, le hemos ido dando forma en topiaria, en forma de bola. Es un olivo que tiene unos 5 años de edad, un olivo joven, y hemos seleccionado las ramas que más nos interesaban para que las bolas se queden distribuidas más o menos uniformemente. Y como podéis ver aquí, en esta zona que se quedaba más despoblada, hemos sacado uno de los tallos que ha ido creciendo, porque los demás los quitamos, los vamos dejando limpios. Uno de los que ha crecido en el sitio donde a nosotros nos interesaba, pues a base de sujetarlo con un artilugio que hemos preparado aquí un poco improvisado, pues hemos conseguido que tenga la forma, que se quede con la forma que a nosotros nos interesaba. Lleva ya puesto pues prácticamente un año. Si lo quitamos ya se mueve todavía un poco, lo vamos a seguir dejando porque queremos que se quede un poco más bajo. ¿Vale? Y este es el comienzo de una de las bolas. Si, como veis, empieza a echar tallos, nosotros los vamos cortando, va retallando al cortar las puntas de los tallos, retallan los tallos que van saliendo y van llenando, como en este caso, que ya veis que esta ya está formada y que ya estamos en primavera, empieza a retallar y tenemos que seguir recortándola para que vaya manteniendo su forma. ¿Vale? Pues vamos a empezar en una de ellas para que veáis cómo lo hacemos. Lo vamos a hacer con tijeras. Esto se puede hacer de muchas formas. Hay unas pequeñas segadoras de mano con las que podríamos hacerlo también de forma cómoda, pero como sabéis, a nosotros nos gusta trabajar de forma artesanal, con tijeras. ¿Vale? En este caso, como explicamos en otros vídeos, al ser la tijera curvada, en este caso, como es una forma redonda, pues ponemos la curvatura que nos ayude en el corte. ¿Vale? Empezamos. Amigos, como habéis visto, ya hemos recortado la primera de las bolas del olivo y igual tenemos que hacer con el resto. Y como podéis comprobar, hemos puesto una lona en el suelo, muy práctica porque luego todos los restos de poda se quedan mezclados con la grava y cuesta mucho trabajo retirarlos, ¿vale? Pues nada, continuamos con el resto y después comentamos el final. Esta bola, como hemos comentado al principio, es una bola que tenemos en formación, que queremos añadirle al olivo, y esta va a ser la primera poda que le vamos a hacer. En sucesivos vídeos iremos viendo cómo se va formando y cómo al final se queda como el resto de bolas del olivo. Aquí el tallo, esta no es su forma natural. El tallo tiende a echar hojas y a echar otros tallos que nosotros le hemos ido quitando conforme han ido creciendo, al igual que en el resto de tallos que tiene el olivo. Entonces, la primera poda va a consistir, estos tallos que son más largos los vamos a cortar. La vamos a dejar que siga brotando y conforme vayan creciendo vamos a ir recortando hasta que le demos el volumen y se vaya llenando de tallos donde a nosotros nos interese que se vayan quedando.
podéis comprobar, ya hemos terminado nuestro recorte, nuestro primer recorte del año, y conforme vayan brotando nuevos tallos y creciendo, pues iremos recortando. Este tipo de técnicas necesitan mucho mantenimiento para que tengamos siempre el árbol como queremos. En este caso, como hemos dicho, se trata de un olivo, su nombre técnico, Olea europea. Hasta el próximo.